pues ya estamos de vuelta. Como ven, cambio de situación, lo que significa cambio de invitado. Y saben ustedes que cuando yo me pongo en un ladito es porque somos dos. Pero hoy estoy muy bien acompañado de Enrique Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, estoy muy contento de tenerte aquí y de hablar de fisioterapia. Algo que nunca habíamos tenido, fundamental en el deporte. Lo primero, bueno, háblanos un poquito de ti. Pues nada, me llamo Enrique Díaz, soy fisioterapeuta. Y bueno, soy un agraciado de la vida porque me gusta lo que hago y hago lo que me gusta, que es la fisioterapia. Me dedico a ella desde hace casi 30 años y bueno, y ahora mismo pues tengo una consulta de fisioterapia en el Aljarafe, en Mairena, en Ciudad Expo, que se llama Promo Fisioterapia, y ahí es donde estoy intentando pues o consiguiendo un poco desarrollar todo lo que tengo y ayudando también a mucha gente. Además tienes también tu faceta de, vamos a decir, de medio de comunicación, porque ayer estuvimos hablando, me mandaste un podcast, creo que con la cadena SER, si no me equivoco. Ya estás curtido en esta batalla. Bueno, tengo también tuve la suerte hace unos años de empezar una colaboración en la cadena SER, en el programa SER Deportivos Andalucía, con Santi Ortega. Eso fue hace 5 años y bueno, seguimos, con lo cual es señal de que estamos haciendo las cosas bien y de que le está llegando a la gente y que está gustando lo que hacemos. Y hablamos de fisioterapia y deporte y cada 2 o 3 semanitas hacemos un programa y bueno, la verdad es que muy entretenido y disfrutando también un poco de esa labor divulgativa de la fisioterapia. Aquí en Minuto 91 del Aljarafe te vamos a tener también una vez al mes a partir de ahora, cuando a ti te cuadre, cuando a ti te venga bien. Nosotros nos adaptamos a lo que tú puedas ofrecernos. Bueno, a que no lo he dicho, que siempre se me olvida. En Minuto 91 del Aljarafe, ¿dónde está? En 7 Tubos del Aljarafe. 7 Tubos del Aljarafe, que tiene Twitter, TikTok y Facebook. Síganos en redes sociales, que el CM no es guapo, pero es súper buena gente. Ya después de esta pequeña cuñita publicitaria que hay que meterla, hablándonos un poco de Promove Fisioterapia. Pues mira, Promove Fisioterapia es una consulta que empezó en 2017. La empezó mi compañera Sara Cruz. Yo me incorporé a ese proyecto en 2020, en plena pandemia, y ella, por motivos familiares, laborales y demás, pues tuvo que salir y al final me quedé yo con esta consulta. Y bueno, hacemos una fisioterapia muy personalizada, con mucho tiempo de atención al paciente y bueno, y realmente pues es donde disfrutamos un poco de esto de la fisioterapia, que hay que disfrutarla también. Yo es algo que he visto, conforme ha avanzado la sociedad, han avanzado muchas cosas al final. Se le ha perdido el miedo, por ejemplo, ahí al psicólogo, se le ha perdido el miedo a hablar de enfermedades y demás. Y también he visto mucho avance en el tema de la fisioterapia, porque antes parecía que era algo súper lejano para la gente que se había partido un pie, pero a fin de cuentas yo, por ejemplo, que sufro con la rodilla, voy a ir al fisio. Creo que la gente... no es que le haya perdido el miedo a ir al fisioterapeuta, pero sí lo ve como algo más integrado y necesario en la sociedad. Yo entiendo que tú te habrás dado cuenta de eso, ¿no? Totalmente, ya son 30 años. Yo terminé la carrera en el año 94, en aquel momento era una diplomatura, no un grado como ahora, y realmente el grado de confianza de la sociedad en la fisioterapia y en el fisioterapeuta es mucho mayor ahora que hace muchos años, y realmente antes no es que la persona accedía a fisioterapia cuando ya no podía más, pero es verdad que ahora se accede mucho a fisioterapia incluso antes de que la cosa esté mal o muy mal. Y eso es muy interesante porque de cara al tratamiento podemos atajar un problema y solucionarlo mucho antes de que llegue a lo máximo, y de que cuando el paciente ya viene a consulta, en algunos casos ya realmente se puede hacer más bien poco, o hay que trabajar mucho para conseguir lo mínimo. ¿Cómo es un día a día en tu consulta? Cuéntanos un poco, porque la verdad que yo siempre a las que he ido a las consultas de fisioterapia veo que es un auténtico caos, un batiburrillo de gente para arriba, para abajo. Además tienes que estar atento al que le duele esto, al que le duele lo otro, tienes que acordarte de si uno vino ayer, de si es la espalda o es el hombro. Bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia como fisioterapeuta en mi consulta. Nosotros atendemos a pacientes y atendemos cada hora y cuarto, hora y 10, quiere decir que las atenciones son personales y son de atenciones de 1 hora. O sea, yo tengo una agenda en un día en el que una mañana veo a 4 o 5 personas, no veo más. Con lo cual, ese batiburrillo, ese jaleo no lo tengo. Otra cosa es que en un momento dado yo trabaje por agenda, sepa a quién tengo que ver, pero como nosotros también no trabajamos por un protocolo, sino que trabajamos en función de una evolución y de cómo se encuentra el paciente en ese momento,
pues lo que estamos intentando o lo que intentamos en ese momento pues es desarrollar nuestras técnicas y nuestras manipulaciones orientadas un poco al paciente como se encuentra en ese momento, con lo cual muchas veces sé a quién tengo en cada día, pero realmente un poco es la sorpresa de qué me puedo llevar en cuanto a cómo evoluciona el paciente y si voy derivando y voy haciendo otras técnicas distintas. Estabas hablando antes de que a veces no se va cuando te duele algo, sino para prevenir, cosa que al final yo creo que siempre es más positivo, no sé tu opinión, que eres el profesional, pero la mayoría de gente va al fisio porque le duele algo. Ahí entiendo yo que hay una correlación entre el dolor y el daño, ¿no? No siempre hay una relación entre dolor y daño, y realmente el motivo principal de consulta en fisio y también en atención primaria, no lo de fisioterapia o de medicina, es el dolor. Pero muchas veces el dolor es un síntoma que está mal entendido, porque cuando hay un dolor, cuando por ejemplo te puede doler el hombro, no quiere decir que tengas un daño en el hombro, sino simplemente a tu cerebro ha llegado una información de que hay un posible daño o un peligro sobre ese hombro. Entonces muchas veces que haya mucho dolor no quiere decir necesariamente que haya mucho daño. Eso evidentemente tenemos en consulta que valorarlo, tenemos que explorarlo y tenemos que tratar no el dolor, que quizás sea lo más aparente de cara al paciente, sino tratar qué hay detrás de ese dolor y también qué expresa la persona. Pero es verdad que sí, que el dolor es un poco lo que justifica que en gran medida la persona, el paciente, acuda a tu consulta, pero realmente no es lo más importante. Hay otras cosas que están detrás y que son los que realmente valoramos. Claro, porque al final es eso, se trata el dolor o se trata lo que se ve, por ejemplo, si tienes una muñeca fracturada o lo que sea, pero lo que hay que tratar al final es lo que hay detrás de todo eso. Es decir, si tienes que corregir algo en tu postura diaria, si tienes que tener más precaución a la hora de hacer deporte, al final lo que tienes que como fisioterapeuta entiendo, es lo que tienes que cuidar no es solo el momento, sino también el antes, el durante y el después. Claro, mira, te voy a poner un ejemplo que puede servir un ejemplo ilustrativo que sirve para ver cómo es nuestro trabajo. Resulta que vienes con un hombro pues, dolorido y resulta que te hacen pruebas de imagen y en las pruebas de imagen no hay nada, absolutamente nada. Hay un balance articular, hay una movilidad completa, está de fuerza bien, pero te duele. Ahora resulta que el otro hombro, por ejemplo, tiene disminución de movilidad, tienes puntos dolorosos a la presión, tiene poca fuerza. Yo como fisioterapeuta debería tratar un hombro que no duele, o sea, que duele, pero que está bien, o tratar lo que está mal. Muchas veces los dolores pueden ser, y son en algunos casos, son reflejos de que en la conciencia hay algo de que no funciona bien, pero no necesariamente tiene que ser eso. Con lo cual muchas veces, cuando me preguntabas antes el día a día en la consulta de fisioterapia, muchas veces las consultas en las que hay muchísimos pacientes, tratan a los pacientes en 5 minutos, al final son consultas en las que no pueden entrar o no tienen demasiado tiempo en entrar a valorar muchas cosas y van a tratar solamente lo que le dice el médico o simplemente la lesión por la que vienen. Y creo que es un error porque están perdiéndose un poco la capacidad de ver un poquito más el conjunto y tratar también a la persona, no el dolor. Además, es que el diagnóstico por imagen no es lo que estás comentando tú ahora. No te da todas las soluciones ni te indica todos los problemas que estás viendo, por ejemplo, tú como persona, como experto en un paciente. Claro. De hecho, hay estudios que confirman que, bueno, que una buena exploración hace lo mismo o más que una prueba de imagen. En cualquier caso, esa prueba de imagen es un dato más que nos sirve a nosotros como terapeutas para valorar en qué situación está la persona. Pero aparte de esa valoración de imagen está el funcionamiento, el dolor, la inflamación, y está también una serie de patrones y sobre todo también del cuestionario, o sea, el cuestionario, la anamnesis, los interrogatorios que le hacemos a la persona, con lo cual el quedarnos solamente en qué es lo que le pasa a la persona o qué es lo que tiene la persona solamente con esa prueba de imagen, creo que es un error bastante importante. Sí, porque un paciente no es solo un dolor, un codo dislocado, una rodilla, un tobillo, un paciente va más allá de todo eso, es una persona. Claro, ten en cuenta que en ese sentido ahí podemos pensar en los dolores o las patologías que son crónicas. Una patología que es crónica, que lleva ya mucho tiempo de evolución, es una patología en la que el dolor o incluso el daño puede estar en una estructura,
pero realmente la persona pues está sufriendo, no está descansando bien, está perdiendo oportunidades laborales o personales también, y en ese sentido también hay que intentar abordar ese tipo de facetas. El quedarnos solamente en tratar los tejidos, en ese caso, en ese sentido, es un poquito corto de mira. Como estábamos diciendo, además, no es solamente el componente físico, también el componente mental. Yo que sufro de problemas de rodillas, muchas veces el miedo. Yo lo noto, a mí se me salió la rodilla izquierda cuando tenía 15 años y cuando volví a jugar al fútbol me daba miedo meter otra vez la pierna en un contrabalón, en un balón dividido, porque al final todo te hace pensar que te vas a lesionar y que eres de cristal. Tienes ese patrón establecido en el cerebro, eso se llama kinesiofobia y es el miedo a moverse. Entonces muchas veces no se trata solamente de tratar la rodilla, musculándola, creando un buen engranaje articular, estabilizándola, haciendo trabajo propioceptivo. Se trata también de trabajar esa kinesiofobia, ese miedo que tiene la persona al movimiento, y eso muchas veces se hace también con una exposición gradual al trabajo. ¿Para qué? Para que el cerebro de la persona, que en ese caso puede ser el tuyo, entienda que no pasa nada si haces una serie de cosas y lo vas haciendo paulatinamente. Pero evidentemente para eso hay que tener en cuenta que la estructura tiene que estar bien, porque puede que tengas ese miedo al movimiento con una estructura que está mal. Ahí sí tendríamos un problema, pero hay que tratar la estructura y también tratar un poco ese miedo al moverse, seguramente a base de educación en dolor y también aparte de trabajo de ejercicio terapéutico. ¿Crees que no se hace lo suficiente por parte tanto del terapeuta como del paciente para superar esas lesiones y sobre todo esos miedos? Bueno, por parte del terapeuta, y ahí nos ponemos nosotros en primera persona, seguramente sí, es verdad que siempre podemos hacer un poquito más, y bueno, una de las cosas que yo particularmente veo en mi trabajo es que siempre he podido hacer esto en lugar de aquello, o he podido hacer más de aquí, menos de aquí, pues intentar conseguir lo máximo. Y evidentemente el terapeuta le puede dejar marcado al paciente un trabajo, y lo importante es que el paciente haga ese trabajo. Y en gran parte el paciente, pues por lo que sea, por falta de tiempo, porque está liado con otras cosas, porque a lo mejor resulta que no ve tanto problema en su lesión, pues resulta que no hace lo suficiente. En ese sentido, lo que tenemos que intentar es que nuestra recuperación o la recuperación del paciente sea lo más parecida a, por ejemplo, un futbolista, un deportista de élite, en la que hace cuidados, atención domiciliaria, no hace trabajo en exceso. Entonces, en ese sentido, siempre hay un plus que podemos hacer todos, terapeuta y paciente, y ahí eso es una asignatura pendiente que tenemos. Me gusta mucho que hayas hecho autocrítica, porque se agradece al final que los profesionales en este mundo están demasiado vistos echar balones fuera, y al final la culpa es siempre del otro. Pero me gusta que hayas dicho que es cierto que no se hace todo lo que se debería hacer por parte de unos y por parte de otros. En tu opinión, ¿qué cualidades debe tener un terapeuta para...? Fundamentalmente que tenga buen corazón. Eso está un poco relacionado con el tema de las emociones, está relacionado con la empatía. Un profesional que se dedica a la salud y que se dedica a tocar y atender a una persona, evidentemente tiene que tener buena mano, tiene que también tener unos conocimientos y una experiencia detrás, pero evidentemente la actitud es quizás lo más importante y el factor determinante para que la persona pues haga bien su trabajo y llegue. Y además, no es solamente una opinión personal, sino que también está más que comprobado, y hay estudios que dicen que en la relación entre el fisio y el paciente o médico-paciente muchas veces está el pronóstico futuro. Quiere decir que en función de cómo sea esa relación, la evolución del paciente va a ser mucho más positiva y va a ir mucho todo más rápido si hay una buena relación, con lo cual al final yo creo que es el principal elemento que tenemos que tener los terapeutas: empatía y tener buen corazón. Yo creo que al final eso es, como tú estás diciendo, fundamental a la hora de tratar a una persona, porque en el trato diario, en el trabajo, en tu familia, lo que tienes que hacer es saber ponerte en el lugar del otro, mucho más aún si eres un profesional que está tratando a un paciente. Y además tratando en algunos casos, como nos encontramos en pacientes, pues algunos dramones, ¿no? Dramones que van mucho más allá de la problemática física, sino también un poco de la problemática que pueden tener en sus casas, en sus familias y en sus vidas. Y bueno, nosotros como terapeutas pues, lo que intentamos poner unas condiciones en esa persona para que
intente adaptarse lo mejor posible a esa drama, ese dramón o esa situación que tienen tan complicada por su cuenta. En ese sentido, si te digo, yo trabajo y tengo la suerte de trabajar a nivel privado, pero hay compañeros también que trabajan en mutuas, y estos compañeros que trabajan en mutuas hay veces que son 5 minutos por atender un paciente. Cuando tienes ese tiempo tan reducido, es verdad que vas como mucho más directamente a la lesión, a la indicación o lo que sea, pero en 5 minutos, por muy psicosomático que seas, por muy con buen corazón y todo esto, no vas a tener la capacidad de llegar a una persona porque no vas a conectar, hace las cosas rápidas, tiene siempre mucho jaleo por medio. Entonces, bueno, es una forma en la que, bueno, se hace fisioterapia, se llama fisioterapia, pero tiene poco que ver con lo que hacemos también algunos, que dedicamos un poco más de tiempo al paciente. ¿Cuál es la lesión física más complicada que te has encontrado? A título personal, no que hayas visto o... Hombre, los hombros suelen ser complicados en tiempo también, casulitis de hombro, pero fíjate que incluso ahí, más que hablarte de una lesión estructural, un hombro, una rodilla, unas cervicales, podríamos hablar incluso de la propia persona. Lo complicado de la lesión no lo hace la propia lesión en sí, sino lo hace la persona. He tratado pacientes que tenían una fractura y se han recuperado al 100%, incluso mucho más allá de su pronóstico, y que han vivido una recuperación pues bastante dura, bastante amarga. Bueno, y hay personas que lo hemos encontrado, han hecho justamente un proceso contrario, han vivido la lesión bien y a lo mejor no han conseguido todos los objetivos que teníamos planteados. Lo complicado está un poco en el proceso que lleve la persona en esa recuperación, eso lo tengo clarísimo. Y situaciones personales complicadas, lógicamente no se pueden dar nombres, pero ¿te has encontrado algo que tú digas de una persona, no va a salir de esta rehabilitación porque no está pasándolo bien, en casa, en el trabajo, en lo que sea, y eso le va a afectar físicamente? Bueno, yo soy positivo y realista, y lo que sí veo que en un momento dado siempre la fisio, al menos la fisio que le proponemos, es una fisio que le va a ayudar. Evidentemente le va a ayudar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando salgan de la puerta o salgan del tratamiento se van a encontrar unas condiciones personales, familiares, como te comentaba antes, que no son las más óptimas. Evidentemente ahí la fisioterapia llega hasta un punto y ahí son otros profesionales que tienen que trabajar, seguramente para no cambiar una situación que podría ser, pero sí cambiar un enfoque, una forma de ver también a esa persona, esa situación que tiene. Además, estás hablando de otros profesionales, yo creo que eso tiene que ser muy importante, que entre vosotros apoyéis, entre los distintos profesionales de la salud, para que el trabajo que realice uno esté acompañado del otro y que al final el gran beneficiado sea ese paciente. Claro, de hecho, cuando hacemos la primera consulta, pues al paciente pues le preguntamos sobre su lesión, qué le ha pasado, desde cuándo la tiene, qué le mejora, qué le empeora. Y bueno, en ese enfoque global de la lesión y de la persona también estamos viendo ya que a lo mejor la persona necesita también, aparte del trabajo físico que tú le puedas proponer, pues necesita un trabajo psicológico o necesita también un trabajo de limpieza y depuración con un nutricionista, o necesita también, hay algo que no se ve demasiado claro, pues la parte también del traumatólogo también, para que le haga una valoración distinta a la tuya. O sea, incluso un podólogo también, cuando se hacen también estudios de problemas de carga, de pisada y demás. Realmente tenemos que apoyarnos unos en cada uno. Es verdad que las líneas entre las que estamos trabajando, pues hay veces que no nos tocamos, pero no pasa nada por tocar un poquito una línea del otro, y sobre todo pasarle un paciente cuando realmente tiene mucha más capacidad de mejora con el otro profesional. ¿Cuál es la lesión, crees tú, que está más extendida ahora mismo en la sociedad y que no se le da tanta importancia? Ahí te he cogido, ¿verdad? Ahí me ha cogido. Vale. No sé si sería la palabra, pero la palabra podría ser, la lesión es normal. Y cuando digo es normal, es normalizar una lesión, la que sea, ya no te digo el hombro, el codo o la discopatía. Es cuando normalizamos nuestra situación de enfermedad. Y normalizamos nuestra situación de enfermedad, ¿qué quiere decir? Dicen, yo tengo mis cervicales, pero bueno, es normal, llevo ya mucho tiempo y tal.
O tengo mis mareos, sí, pero estos mis mareos son normales. Bueno, una cosa que sean normales porque llevan desarrollándose un tiempo y los esté sufriendo, y otra cosa es que no sean naturales. Entonces, el hecho de normalizar una situación de patología es muy grave, porque realmente no solamente estamos cronificando una lesión, sino a base de no gestionarla bien, estamos haciendo que la propia persona no se desarrolle al máximo, y eso que a lo mejor para él es normal en un momento dado, con un tratamiento y una buena gestión de la lesión se puede quitar. Entonces eso sí que es interesante, y muchas veces normalizamos esa situación de patología porque bueno, ya la conozco, ya sé cómo la vas. Bueno, realmente es interesante ese aspecto de tenerlo en cuenta. Y una última pregunta, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que se me ha pasado muy rápido porque es un tema que me gusta mucho. ¿Un deseo como profesional? Mira, una palabra: conciencia. Realmente la conciencia es un poco la luz que ilumbra todo. Y realmente en un proceso de recuperación el fisioterapeuta tiene que ser consciente de qué está tratando y de a quién está tratando, y el paciente tiene que ser a su vez consciente de qué tiene, qué es lo que le ha pasado y qué puede hacer para mejorar esa situación. Si realmente no tenemos esa conciencia ni del terapeuta ni el paciente, y vamos tratando porque hay que hacer esto y porque los protocolos dictan tal, podemos acertar alguna que otra vez, pero realmente estamos enredando un poco al paciente y no estamos consiguiendo nada, con lo cual, conciencia. Pues con esa conciencia nos quedamos nosotros, Enrique. Muchísimas gracias, de verdad. Te agradezco gracias a ti, Pablo, que hayas estado esta noche aquí con nosotros. Te tendremos aquí y hablaremos de lesiones deportivas, hablaremos de futbolistas, de jugadores de baloncesto. Vamos a hablar de lo que tú quieras. Yo me voy a pasar un día por Promo Fisioterapia para que me vea los hombros, que los tengo un poquito regular. Señores, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias de nuevo por estar una semana más aquí con nosotros en Minuto 91 al Jarafe. Sean felices, descansen y buenas noches.